¿Sabía usted que nuestro estilo de alimentación podría provocar una enfermedad a nivel de nuestras articulaciones? Una de las enfermedades que afectaría entre el 1 y 2% de la población mundial y sobre todo que sería más prevalente en varones sería la gota. ¿Qué es la gota? ¿Cuáles son sus causas? Y lo más importante, ¿cómo podemos nosotros manejar esta enfermedad que cada vez se hace más frecuente? En este video vamos a hablar sobre la gota y lo más importante, dar recomendaciones que debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy hablaremos sobre la gota, causas y lo más importante, qué tratamiento debemos nosotros reconocer en el manejo de esta enfermedad. Bueno, para empezar, hablar de gota es hablar de una enfermedad articular. Al igual que existen otras enfermedades en las articulaciones como la artritis reumatoidea o muchas veces las artritis infecciosas, es muy importante mencionar que la gota incluye una enfermedad de las articulaciones. En otras palabras, una enfermedad reumatológica. De acuerdo a la definición de gota que se debe conocer, nosotros podemos mencionar lo siguiente. Hablar de gota es hablar de una forma común y sobre todo compleja de artritis. Artritis, caracterizada por ataques repentinos de dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad, la cual afectaría principalmente a nivel del primer dedo del pie. Una situación que se le conoce como podagra. Es decir, entonces, tenemos que mencionar que la gota es un tipo de artritis. Si bien es cierto, lo más común es que afecte la primera articulación del primer dedo del pie, ello no significa que pueda afectar a otras articulaciones. En otras palabras, la gota es una artritis que puede afectar cualquier articulación. Sin embargo, es más común que se presente a nivel del primer dedo del pie. ¿Por qué se produce esta artritis? La causa más importante es la acumulación de cristales de ácido úrico. Y ese es el punto que nosotros vamos a entender para comprender por qué se origina esta enfermedad y qué causas podrían conllevar a la misma. Entonces, la gota se estaría produciendo por la acumulación de cristales de ácido úrico, a través de la forma de el urato monosódico. Según las referencias a nivel mundial, entre el 1 y 2% de la población mundial sufre de gota. Es importante mencionar que comparando entre hombres y mujeres, esta enfermedad es más prevalente en varones. Prácticamente entre 5 a 8 varones por cada mujer. Es decir, entonces tenemos nosotros que la gota es una enfermedad caracterizada por una artritis secundaria a la acumulación de cristales de ácido úrico bajo la forma de el urato monosódico, más prevalente en varones que en mujeres, y la relación es 5 a 8 varones por cada mujer que sufre gota. Con respecto a las causas, ¿cómo se origina la gota? Hemos entendido entonces que para conocer cuál va a ser la causa de la gota, tenemos que entender que es el ácido úrico el responsable de su acumulación a nivel de las articulaciones, lo cual va a desencadenar un proceso inflamatorio que se conoce como artritis. La alteración del metabolismo del ácido úrico va a ser la principal condición que va a conllevar a la presencia de la gota. Es por ello que nosotros debemos entender que el ácido úrico va a estar representado sobre todo por las purinas. Las purinas van a sobre todo tener dos fuentes importantes a mencionar. Uno, el metabolismo de los ácidos nucleicos. Recordemos que la parte genética, la parte de nuestra herencia, está a través de unas moléculas importantes conocidas como los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, que pueden ser ADN o ARN, al ser metabolizados van a producir purinas.
Otra fuente importante de las purinas va a ser la dieta. La dieta también va a ser una fuente importante de purinas. Las purinas dentro de su metabolismo van a formar las xantinas, otro componente que vendría del metabolismo de los ácidos nucleicos. Las xantinas, a través de una enzima conocida como la xantina oxidasa, va a formar ácido úrico. Entonces, cualquier causa que altere este mecanismo, esta reacción química, puede conllevar a incrementos de ácido úrico y por lo tanto al acúmulo de cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones, causando esa inflamación que es la artritis. El acúmulo de ácido úrico a nivel de las articulaciones provocará la artritis, que en este caso representa a la gota. Tomando en cuenta el metabolismo del ácido úrico, nosotros podemos mencionar que existirían dos formas de gota que representan las causas de la gota. Una gota primaria y una gota secundaria. La gota primaria, no existe una condición u enfermedad que provoque el aumento del ácido úrico. Esta puede ser o por alteración en la producción del ácido úrico donde se ve aumentado o por eliminación de ácido úrico disminuido. Con respecto a la condición que lleva a un aumento de la producción de ácido úrico, se ha demostrado que genéticamente existirían personas que tienen una hiperactividad de una enzima que se conoce como la enzima fosforibosil pirofosfato sintetasa. Una enzima que tiene que ver en la síntesis del ácido úrico. Es decir, estas personas nacerían con una alteración genética de esa enzima que haría que el cuerpo produzca más ácido úrico. Otro punto muy importante sería la disminución de la eliminación del ácido úrico. Este punto también es importante mencionar y nosotros tenemos que tener en cuenta ello. Una disminución en la eliminación del ácido úrico va a conllevar a que el ácido úrico en sangre incremente y esto se acumule en forma de cristales en las articulaciones. Esto se daría generalmente a un defecto renal, es decir, alguna enzima que falle y que esté disminuyendo la eliminación del ácido úrico. Con respecto a las causas secundarias, es decir, otras enfermedades que pueden conllevar al incremento del ácido úrico en sangre, tenemos aumento de la producción de ácido úrico, sobre todo las neoplasias. Si nosotros conocemos que el ácido úrico deriva del ácido nucleico, en las neoplasias existe un crecimiento celular, división celular, por lo tanto existen más ácidos nucleicos. Se va a incrementar el ácido úrico. Situaciones como la leucemia, el mieloma, el policistema vera o los tumores sólidos pueden ser condiciones que conlleven al incremento del ácido úrico en sangre y esto lleve a un cuadro de gota. Otro punto importante, disminución de la eliminación del ácido úrico. Si nosotros conocemos todo este metabolismo, podemos decir que la insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, la diabetes o la diabetes insípida y la deshidratación podrían ser causas que conlleven a que el ácido úrico incremente en sangre. Y finalmente, medicamentos como los diuréticos, el etambutol o sobre todo la quimioterapia, vamos a tener nosotros que van a ser unas causas importantes que puede conllevar a la producción de mayor nivel de ácido úrico y causar un cuadro de artritis conocido como gota. Es decir, entonces tenemos nosotros dos causas importantes de la gota. La gota primaria, donde no existe una enfermedad y existen alteraciones enzimáticas tanto en la producción del ácido úrico como en la eliminación a nivel renal, que va a incrementar el ácido úrico en sangre y esto va a conllevar a la acumulación de los cristales. Y la gota secundaria, que son por enfermedades subyacentes que conllevan al incremento del ácido úrico. Datos que nosotros debemos conocer. Con respecto al cuadro clínico, ¿qué podemos nosotros mencionar? Tenemos que tener en cuenta que el cuadro clínico va a tener tres definiciones importantes. En primer lugar,
la cronicidad de la enfermedad, que va a conocerse como la gota atofacia crónica, en donde se formen nódulos indoloros debajo de la piel. Sin embargo, para llegar a este punto crónico, va a tener un curso el paciente de lo que significa ataques agudos, donde tiene ese dolor intenso a nivel articular, y por periodos entre ataques agudos que se conoce como la gota intercrítica. Estos son los 3 puntos importantes a tomar en cuenta dentro de la sintomatología de la gota: el ataque agudo, la gota intercrítica y finalmente la gota atofacia crónica. El diagnóstico: historia clínica y examen de laboratorio: ácido úrico elevado en sangre. Datos importantes a conocer. Y con respecto al tratamiento, el objetivo va a ser calmar el dolor, disminuir la respuesta inflamatoria de la inflamación y disminuir la producción de ácido úrico. Ante ello tenemos los AINES o analgésicos no esteroideos, van a calmar el dolor y van a disminuir la respuesta inmunitaria para que el paciente no tenga mayor molestia. La colchicina, un fármaco que se utiliza en el manejo de la gota y que había demostrado tener efectos con respecto a la respuesta inmunitaria, disminuyendo la inflamación. Los hipouricemiantes, es decir, fármacos que disminuyen la uremia o el ácido úrico en sangre. Dentro de ellos el alopurinol. El alopurinol inhibe a la santina oxidasa, por lo tanto la santina no se convierte en ácido úrico. Mecanismo importante a mencionar. Los uricosúricos, es decir, fármacos que ayudan a eliminar el ácido úrico. Tenemos en ese caso el Probenecid. Corticoides, al igual que los AINES, disminuyen la inflamación. Y sobre todo tenemos la pegloticasa, que es un fármaco nuevo, endovenoso, que ayuda a disminuir, de esta manera, producir menos ácido úrico para pacientes que no toleran los fármacos anteriormente mencionados. Estos son los datos importantes que nosotros debemos conocer de la gota. Una enfermedad articular, una artritis, en donde se produciría esta inflamación por el acúmulo de cristales de ácido úrico. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Hemos establecido las videoconsultas. Si usted desea agendar una cita, puede comunicarse al +51 996 831 867 y de esta manera solicitar la información para agendar una cita. Igualmente los invitamos a que nos sigan en las diferentes redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior, encontrar el botón unirse, y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Nos veremos en un próximo video. ¡Saludos!